invito a orar. Padre bueno y Dios amado, gracias por la linda oportunidad que hoy nos das de abrir tu palabra. En cada uno de nosotros hay un profundo deseo de escuchar tu voz hablando a nuestras vidas, y es por ello que hoy te pido que envíes tu Espíritu para que Él nos guíe a través de tu palabra hacia toda la verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiera invitarte a abrir tu Biblia conmigo. En el libro del profeta Ageo, en el capítulo número 1, es donde vamos a estar partiendo en el estudio de la palabra de Dios en esta hora. Libro de Ageo, capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. Vamos a estar mirando la palabra de Dios, así que te invito a que me acompañes en el estudio y en la lectura de la palabra de Dios en esta hora. Dice la palabra de Dios: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, el sumo sacerdote, diciendo: así habla Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, el tiempo aún no ha llegado de reedificar la casa de Jehová. Vino pues entonces palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de vivir en vuestras casas enmaderadas, atesoradas, y en estas y mi casa está como desierta. Y dice aún más, dice, verso 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos: reflexionad acerca de vuestros caminos, pues habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís, pero no quedáis abrigados. Y el jornalero recibe su jornal en una bolsa rota. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: reflexionad sobre vuestros caminos. La porción de la escritura que acabamos de leer es interesante. Dios hace algunos planteamientos al pueblo de Israel y hay una interrogante importante que se plantea. Dios se acerca al pueblo de Israel hablando sobre la condición en que se encontraba la casa de Israel, la casa de Dios, el templo. Si van conmigo en el verso 1, la palabra de Dios establece que era el segundo año del reinado de ¿quién? De Darío. Y es importante este hecho, en un momento vamos a volver a él, pero la palabra de Dios dice que vino la palabra de Jehová sobre Ageo, su profeta, quien comienza a hablar de parte de Dios y dice: así ha dicho Jehová, este pueblo aún dice, aún no ha llegado el tiempo de ¿qué? De reedificar la casa de ¿quién? De Jehová. Y Dios dice: sin embargo, es tiempo de que vosotros vivan, de que ustedes viven, o mientras tanto, ustedes están viviendo en sus casas ¿qué? Enmaderadas. Mientras que la casa de Dios está en ruinas. Aquí hay un problemita porque ahora Dios le dice: ¿qué cosa? Reflexionen, miren pues vuestros caminos. Y dice: ¿por qué? Porque habéis sembrado mucho pero cosechan poco. Beben y ¿qué? Y no se sacian. Comen y no se llenan. No quedan satisfechos, se visten pero no se abrigan. Reciben su jornal y es como si fuera en un saco, ¿cómo? En un saco roto. Las palabras que Dios aparece acá, lo que Dios presenta a los hijos de Israel, para nosotros sería incomprensible si no mudamos un poco nuestro pensamiento al libro de Esdras. Y es allí donde vamos a poder entender por qué Dios se dirige a este pueblo hablando de manera tan severa. Por qué Dios le dice a los hijos de Israel: ¿sabes qué? Vas a comer pero no te vas a saciar. Vas a tomar pero no vas a quedar satisfecho. No vas a saciar tu sed. Te vas a vestir pero no te vas a abrigar. Vas a trabajar mucho, pero el dinero no te va a rendir, no te va a servir. ¿Por qué Dios se dirige al pueblo y por qué Dios castiga al pueblo? Porque su casa se encuentra como destruida. Ahora, quiero que ustedes y yo tomemos un parámetro en mente. Según el verso de Ageo en el capítulo 1, era el segundo año del reinado de ¿quién? De Darío. Quiero que vayan conmigo a través de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a ir al libro de Esdras. Quiero que vayamos allá, al libro del profeta Esdras. En el capítulo número 1 del libro de Esdras, vamos allí a encontrar una porción interesante para nosotros hoy. Dice la palabra de Dios: en el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Primer año de quién? De Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por medio de su profeta Jeremías,
Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar a todo su reino, y lo puso también por escrito, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, el que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Que haya entre vosotros todo el que sea de este pueblo, que sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está ¿dónde? En Jerusalén. Vamos a poner esto un poco más claro, vamos a hacerlo un poco más entendible. Dios se acerca a Ciro, quien es ahora el hombre más poderoso de la tierra. Es el rey del reino más grande que la tierra conocía en su momento. Estamos hablando de aproximadamente el año 576 antes de Jesucristo, para cuando el imperio persa toma control o para cuando él se entiende que se convertiría en el rey de todo el imperio. Es a partir de este momento cuando la mayoría de los estudiosos de la Biblia datan el ascenso de Ciro, y es para esta época cuando se dicta el decreto que envía a los hijos de Israel a Judá. Esto es importante porque si ustedes recuerdan en el libro de Jeremías, en el capítulo número 29, cuando los hijos de Israel estaban alborotados pensando que regresarían, Dios les hace saber a través de Jeremías, en el verso número 10 y 11, que durarían 70 años, pero que al cabo de los 70 años Dios haría subir su buena palabra y los haría retornar a Jerusalén. Habían pasado estos 70 años, ahora los hijos de Israel se encontraban en posición una vez más de volver ¿a dónde? A Jerusalén. Y Dios está cumpliendo su palabra de hacer subir a los hijos de Israel desde el cautiverio en Babilonia hacia su tierra ¿dónde? En Jerusalén. Este es un hecho muy importante, porque según las Sagradas Escrituras, la manera como Dios hace cumplir su palabra de traer a los hijos de Israel desde Babilonia hacia Jerusalén no es sino que a través de la reconstrucción ¿de qué? Del templo. Ciro hace un edicto, y Dios, que le dijo a Ciro que le hiciera un templo en Jerusalén, simplemente pudo haberle dicho a Ciro, ¿sabes qué? Haz que los hijos de Israel se vayan, y él hubiese dado el edicto. En más de una ocasión, las Sagradas Escrituras se refiere a Ciro hablando como el siervo de Dios. Y en esta ocasión Ciro demuestra de que verdaderamente era más siervo de Dios que muchos reyes de Israel, ya que Ciro es capaz de reconocer que Él es Jehová, el Dios de los cielos, el que le ha dado todos los reinos de la tierra. Ciro es consciente que todo lo que posee es el resultado de las misericordias de Dios para con él. Y a pesar de que no es judío, Ciro reconoce a Jehová de manera que hace enviar a todos los hijos de Israel a reconstruir la casa de Jehová. Le fue imposible a los últimos 5 reyes de Israel y de Judá. Le fue imposible reconocer a Jehová. Se apartaron una y otra vez. Se fueron una y otra vez tras los falsos dioses. Desobedecieron a Dios una y otra vez hasta que no quedó oportunidad y fueron llevados al cautiverio. Sin embargo, es curioso porque es ahora un pagano. Es ahora un hombre que viene de un imperio opuesto al pueblo de Dios. Es un persa el que termina diciendo, Jehová, el Dios del cielo, el que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha pedido que le edifique una casa. Ciro era capaz de entender y reconocer que todo lo que tenía provenía de Dios. A lo mejor no sea el punto del mensaje de hoy, pero creo que no podemos dejarlo pasar por alto. Porque a veces resulta ser notorio que muchas veces la gente de fuera suele ser más agradecido a Dios por las bendiciones que recibe que los propios hijos de Dios. Hemos llegado a un punto en nuestra fe que pareciera que Dios tiene obligaciones con nosotros, de manera que se nos ha olvidado agradecerle a Dios y mostrar nuestra gratitud a Dios. Pareciera ser que se nos ha olvidado que todo lo que poseemos en esta tierra, incluso nuestra propia vida y la salud que podemos disfrutar, es un regalo que Dios nos ha prodigado a cada uno de nosotros. Pareciera ser como si fuera una obligación divina, como si se tratara de un deber que Dios cumple al preservar tu vida y al preservar mi vida. Y muchas veces son los de fuera, los paganos, los que no conocen a Jehová, los que no temen a Dios, los que a lo mejor no viven su vida conforme a la palabra de Dios, los que terminan reconociendo a Dios a mayor escala, los que terminan entendiendo finalmente que todo lo que poseen es de Dios. Usted haga sus propias conclusiones.
Yo no pretendo reflexionar por usted. Pero es importante que usted y yo nos demos cuenta. Yo personalmente he escuchado en muchas congregaciones el por qué tenemos que dar diezmos o incluso las ofrendas. ¿Por qué? Muchas veces pareciera que la gente piensa que las ofrendas van a ser de alguna manera de beneficio para los pastores. Si alguien lo hace así, que el Señor tenga de él misericordia. Pero hemos perdido de vista el concepto de adoración a Dios que hay en ellas, de gratitud a Dios que hay puesto en ellas por lo que de Dios hemos recibido. Y en un elemento tan simple y básico de la fe de cualquier cristiano, vemos a los cristianos resbalando constantemente, porque se nos hace difícil reconocer a Dios. Yo te voy a preguntar, ¿qué es más difícil? ¿Que tú des tus ofrendas, lo que sea que sean tus ofrendas a Dios? ¿O que Ciro deje ir todo un pueblo de más de 50,000 o 60,000 personas a que vayan y se congreguen y además que toda la gente de los lugares donde se encuentren le den oro y él también devolver todos los tesoros que alguna vez fueron del templo y enviarlos una vez más a Jerusalén? Es curioso, pero sería este incircunciso el que estaría dispuesto a asumir cualquier sacrificio con tal de complacer al Dios que le había dado todo. La gratitud a Dios es un reconocimiento de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Si no reconozco la autoridad de Dios sobre mí, si no soy capaz de reconocer las bendiciones de Dios en mi vida, entonces tampoco seré capaz de poder agradecer a Dios. Pero de nuevo, ese no es el propósito de este tema. Así que voy a cerrar ese paréntesis ahí un momentito. Y quiero que sigamos en el pasaje porque hay algunos hechos interesantes. Cuando Dios hace salir a los hijos de Israel, el pasaje dice que Dios lo hace enviándolos a reedificar, ¿qué cosa? Su casa. Dios podía haberle dicho simplemente a Ciro, ¿sabes qué? Diles que salgan los hijos de Israel y que le den, así como lo hizo en Egipto, y punto. Pero ese no era el propósito. Ahora, antes de que los hijos de Israel salieran, Dios quería que ellos reedificaran antes, ¿qué cosa? El templo. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque en la antigüedad el templo era el lugar donde los hijos de Dios se encontraban ¿con quién? Con Dios. En la antigüedad era en el templo, el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Era en el templo donde la presencia de Dios descendía. ¿Recuerdan? Era desde allí donde Dios obraba salvación para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, antes de que se hiciera cualquier cosa en Israel, Dios quería que el templo se levantara para que lo primero que existiera en Israel sea ese lugar de relación, ese lugar de comunión entre Dios y sus hijos. ¿Me doy a entender? Por eso Dios le pide que lo primero que hagan es ¿qué cosa? Reconstruir el templo. Y los envía con la comisión. Se van a ir, pero van a ir ¿a qué? A construir el templo. Ahora, quiero que usted y yo notemos algunos hechos interesantes, porque según el pasaje, el verso 15 dice, entonces se levantaron los jefes de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo el Espíritu de Dios se levantó para salir a reedificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Y yo quiero detenerme aquí un momento, porque usted recordará que en primera instancia, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, salieron llenos de pompa y de gloria y recibiendo bendiciones y fue con manos fuertes y Dios haciendo milagros y una columna de fuego que los guiaba y una nube en el día. ¿Recuerdan todo eso? Dios abriendo el mar rojo, haciendo caer alimento del cielo. Pero en este segundo éxodo eso no sucede. En esta segunda peregrinación sí reciben dones y bienes para la reconstrucción del templo. Sin embargo, no existe una intervención prodigiosa de Dios como antes. Los milagros de Dios no son tan visibles. Y el texto dice que se levantó mucha gente, sin embargo no se levantaron todos, sino que el pasaje dice de manera clara, y todos aquellos los que Dios movió, los que el Espíritu de Dios despertó para subir a reedificar. Lo que quiere decir que muchos de los hijos de Israel decidieron permanecer, ¿dónde? En Babilonia. A lo mejor se habían establecido, eran económicamente fuertes porque había una diferencia.
En Egipto ellos eran esclavos y estaban siendo maltratados. Pero en Babilonia ellos eran ¿qué cosa? Exiliados. Sin embargo, exiliados que podían subsistir, que podían trabajar, que podían vivir. Exiliados que llegaron a ocupar posiciones tan importantes como ser el segundo después del rey en todo el reino. ¿Recuerdan a Daniel y a sus amigos? De manera que la condición de Egipto no era la misma condición que vivían en Babilonia. Por eso muchos de ellos no se atrevieron a regresar. No quisieron tomar el riesgo de comenzar desde cero, de reedificar el templo de Dios. Prefirieron permanecer en Babilonia. Y es posible que en nuestros días Satanás nos haya acomodado tanto en este mundo que de pronto muchos hemos llegado a pensar que ya no somos esclavos. Se nos ha olvidado que somos presos de confianza en la ciudad. Y como tenemos ciertas comodidades y ciertos bienes, algunos ni siquiera miramos con objetividad y deseo verdadero el regreso de nuestro Señor, porque estamos muy cómodos viviendo acá, en Babilonia. Quiero que usted y yo pensemos en esto un momento. ¿Por qué? El texto dice que todo esto sucedió el primer año del reinado ¿de quién? El primer año del reinado de Ciro. Vayamos atrás. Vayamos al libro de Ageo, una vez más, adelante. Y miremos lo que dice la palabra de Dios, Ageo, capítulo número 1. En el primer día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra de Jehová al profeta diciendo, ¿qué cosa? Así dice este pueblo, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Entre Darío y Ciro habían pasado aproximadamente unos 55 años. Uno que comienza a reinar en el 76, otro que comienza a reinar aproximadamente en el 22. Saque sus cálculos, es el segundo año del reinado de Darío. Por lo que ya estamos más o menos por el 20. Y se levanta ahora la palabra de Dios y dice, aún dice este pueblo, ha pasado 50 años y el pueblo que fue llamado para reconstruir la casa de Dios, aún no ha logrado reconstruir la casa de Dios. Han pasado 50 años y el pueblo dice, aún no ha llegado el momento, aún no ha llegado el tiempo, no es el momento aún de reconstruir la casa de Dios. Sin embargo, Dios dice, sin embargo, es tiempo para vosotros de vivir, ¿dónde? En vuestras casas, ¿cómo? Enmaderadas, mientras mi casa está en ruinas. Déjeme poner esto en perspectiva. Para esta época, este tipo de casas era un lujo. Algunas versiones dicen artesanadas. Ellos tenían no casas para vivir, no hicieron chozas mientras tanto. Habían pasado 50 años, se habían establecido y vivían en casas cómodas. No solo casas cómodas, pequeñas mansiones, casas enmaderadas, casas embellecidas. Y mientras tanto la casa de Dios estaba en ruinas y ellos seguían diciendo, aún no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa de Jehová. Pero la de ellos sí. Vivían cómodamente, tenían todos los privilegios, pero la casa de Dios estaba desierta. Saben, yo no puedo evitar pensar en esto porque han pasado 50 años y el pueblo fue sacado con este propósito. Y todavía la gente dice, aún no ha llegado el tiempo. Así que ahora Dios le dice a la gente, está bien, pero tomen en cuenta esto. ¿Ustedes qué cosa? Se alimentan pero no se sacian, toman pero su sed no desaparece, se cubren pero el frío no se va. Trabajan y se esfuerzan, pero no hay ningún progreso. Echan su jornal, dice el pasaje, en un saco roto y Dios dice, reflexionen sobre vuestros caminos. Hoy yo no pretendo durar toda la mañana hablando contigo. Creo que es momento de que hagamos algunas praxis, porque es muy probable que muchos de nosotros nos encontremos igual que los hijos de Israel. Es muy probable que muchos de nosotros nos encontremos igual que estos expatriados, que regresando a su tierra, con el propósito de reactivar esa relación con Dios, reactivar su comunión con Dios, reactivar esa relación que tenían con el cielo a través del templo,
Se dedicaron a conseguir bienes materiales, a establecer sus moradas, a embellecer sus casas, a prosperar mientras la casa de Dios permanecía destruida. Pastor, en el capítulo 5, capítulo 3, 4, 5 del libro de Esdras se explica de manera clara que ellos tuvieron oposición. Claro que había oposición. Siempre habrá oposición. Cuando Jesús vino a esta tierra para salvar a la humanidad, ¿encontró o no encontró oposición? Satanás trató de destruir el ministerio de Dios, ¿sí o no? Trató de destruir a Cristo en varias ocasiones, ¿sí o no? Lo tentó estando en el desierto, ¿sí o no? Utilizó a sus propios discípulos en algunos momentos para desvirtuar el plan de Dios, ¿sí o no? Siempre habrá oposición. ¿Los discípulos de Cristo encontraron oposición? Sí. No había una excusa válida. Porque el Dios que fue capaz de enviar una orden al hombre más poderoso del mundo para hacer que todos ellos salieran a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo de Dios, era también poderoso, lo suficientemente poderoso como para protegerles en aquel lugar. Yo miro este pasaje y no puedo evitar pensar en tu condición y en la mía. Porque la condición que vivía el pueblo de Israel es similar a las nuestras. Comemos pero no nos saciamos. Bebemos, pero no se nos va la sed. Trabajamos, pero no llegamos a ningún lado. Los recursos parecen que se nos van de las manos y cuando parece que hemos gastado algo, de pronto desaparecen como agua. Y Dios llama a la reflexión a Israel y hoy quiero llamarte a la reflexión a ti. Porque la misma razón por la que ellos vivían en esta condición es la misma razón por la que nosotros vivimos en esta condición. Ellos habían olvidado establecer el templo de Dios. Ellos habían olvidado restaurar el templo de Dios. Ellos se vivían diciendo, aún no ha llegado el tiempo. Y el problema con muchos de nosotros es que decimos al igual que ellos, aún no ha llegado el tiempo. Porque muchos de nosotros estamos esperando ver algunas señales en concreto. Algunos de nosotros estamos esperando que se anuncie la ley dominical para santificarnos a Jehová. Algunos de nosotros estamos esperando que las plagas comiencen a caer. Cuando el coronavirus comenzó, mucha gente dijo, están cayendo las plagas de Apocalipsis. Y todo el mundo quería ir a la iglesia. No se podía y ahora la gente quería estar en la iglesia. Todo el mundo, en todas las reuniones de Zoom, en todos lados, todo el mundo ahí congregado. Pero desde que pasó el más mínimo tiempo, desde que las cosas comenzaron a normalizarse, desde que la gente comenzó a percibir que tal vez no sean una de las señales de Apocalipsis, una de las plagas, entonces la gente volvió a su normalidad. Vivimos como los hijos de Israel, diciendo, aún no ha llegado el momento. Y usted dirá, pastor, pero el templo en el que yo me congrego está muy bonito. Sí, pero ese no es el templo del que Dios habla y ese no es el templo que Dios quiere. Libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 16, el apóstol Pablo especifica de manera clara cuál es el templo que Dios quiere, cuál es el templo que ha instituido y cuál es en el que Él espera morar en nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis acaso? ¿Qué cosa? Que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. ¿A quién? Dios le destruirá a él. Capítulo número 6, versículo número 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Quiero que lo pongamos en perspectiva, porque muchos de nosotros aún seguimos diciendo, aún no ha llegado el momento de santificarnos a Jehová. Aún no ha llegado el momento de dedicarnos a Jehová. Sí, yo sé que es importante orar todos los días. Sí, yo sé que es importante estudiar la Biblia todos los días. Pero todavía queda tiempo, todavía hay oportunidad. Aún no ha llegado el momento último, todavía hay chance. Y vivimos como los hijos de Israel para nosotros, para atender nuestras necesidades, para acomodarnos en este mundo, para llenarnos de cosas, mientras Dios sigue esperando para tener una relación contigo y conmigo. Y Dios pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá este pueblo diciendo aún no ha llegado el tiempo?
La palabra de Dios dice que llegó este mensaje a los hijos de Israel. Y cuando escucharon el mensaje de Dios se dieron cuenta de que algo estaba mal. Así que comenzaron a reedificar el templo de Dios. Y la obra que no se había podido lograr en 50 años se logró rápidamente. Y dice la palabra de Dios. Y yo quiero leer el capítulo 2, solo el versículo 6 allí. Brevito, dice la palabra de Dios. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí en poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra, ¿qué cosa? Seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Pues mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa será mayor que la primera, dice Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, ha dicho Jehová. De aquí en poco, no me cabe duda de que Dios se manifestará en este mundo. Y así como cumplió su palabra para los hijos de Israel, viniendo en aquella ocasión para salvar a la humanidad en la persona de Jesucristo, regresará una segunda vez, así como Él lo prometió. El propósito de Dios es llenar su casa, tu vida, tu ser, tu cuerpo, que es el templo de Dios, de la gloria de Dios. Dios quiere transformar tu ser, y muchos aún permanecemos diciendo: no ha llegado el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Aún no ha llegado el tiempo de restablecer nuestra relación con Dios. Quiero que analices un poco tu condición, porque cada día que pasa existes en esta tierra, pero sin Dios no hay vida. Nos esforzamos, trabajamos, vivimos cansados todo el tiempo para conseguir absolutamente nada. Solamente habrá un cambio en nuestras vidas. Solamente experimentaremos verdaderamente la salvación cuando hayamos restablecido nuestra relación con el cielo, cuando hayamos permitido que la gloria de Dios en Cristo pueda reflejarse y brillar una vez más en nuestras vidas. Quiero decir como dijo el profeta, como Dios hablara a los hijos de Israel: es momento de reflexionar sobre nuestros caminos, por lo que te invito hoy a reconstruir esa relación rota con el Señor, a no dejar que pase el tiempo, a no dejar las cosas hacia el mañana. Hoy es el día agradable, hoy es el día de salvación. Permite que su Espíritu entre y transforme tu vida. Padre Celestial y Dios bueno, abriendo tu palabra, encontramos un llamado oportuno y claro a nuestras vidas, que nos dice cuán importante es para ti que haya un lugar donde podamos encontrarnos, que no esperas que sea solo ese templo de paredes, de concreto, que tú quieres, Señor, que este templo de carne y hueso que tú formaste cada día viva para ti. Hemos vivido demasiado tiempo para nosotros mismos y no hemos dado espacio ni morada al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso hoy queremos acondicionar este templo. Hoy queremos reconstruir nuestra relación contigo. Hoy queremos restablecer esa relación con el cielo para que tu Espíritu pueda ser derramado en nuestras vidas, para que tu salvación, para que tu gloria pueda brillar una vez más en nuestro ser. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte. Y ojalá que su palabra siempre pueda llegar con poder y transformar nuestras vidas. Que Dios te bendiga.